Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Muy buenas tardes, mis queridos amigos, mis queridos hermanos que siempre están pendientes de su programación, sobre todo de este programa. Estamos transmitiendo desde Alhambra, California. El número de teléfono está ahí. El programa se llama Volviendo a las Sendas Antiguas. Y el tema de hoy es la continuación de lo que estamos viendo desde hace 2 sábados, estudiando los símbolos proféticos. Pero antes de comenzar vamos a rogarle a nuestro Dios que gobierne este momento, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para que se haga únicamente lo que el Señor quiere que se haga. Que nosotros podamos tener la capacidad de hacer a un lado todas aquellas cosas que en nuestro carácter son de estorbo para que el Espíritu Santo nos pueda usar. Vamos a rogar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por lo que tú haces por nosotros, lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, Señor. Gracias porque nos usas, porque nos iluminas con tu luz verdadera, con tu palabra, y nos muestras el camino por donde debemos de caminar, cuáles son las sendas que debemos seguir. Señor, bendice a este siervo tuyo que se dispone a estudiar la palabra con el único propósito de que tu nombre sea exaltado y nosotros beneficiados con lo que aprendemos. Para todos aquellos que nos escuchan, por favor te ruego una bendición muy especial para que tu palabra no regrese vacía, Señor, para que cumpla el cometido por el cual tú la has enviado. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias y nos encomendamos en este momento a ti. Amén. Muy bien. Estudiando los símbolos de la Biblia. Lenguaje profético. Esta, sinceramente, es una herramienta muy especial, indispensable para que nosotros podamos no solo leer, sino entender. Porque como les decía en los programas anteriores, muchas veces nos topamos con palabras en la Biblia que no entendemos. Y por lo mismo no sabemos relacionar un versículo con otro. No logramos discernir el verdadero contexto de lo que nos viene hablando. Por eso es importante que conozcamos bien detalladamente los símbolos proféticos y podamos distinguir y sepamos distinguir entre un símbolo profético y una palabra que se usa literalmente, porque la misma palabra puede ser utilizada de diferentes maneras para un diferente contexto. Cuando no tenemos esa herramienta, cuando no tenemos ese conocimiento de poder discernir, de poder distinguir,
tristemente le damos una mala interpretación a la palabra de Dios. Y no es de que nosotros seamos malos, simplemente que no hemos desarrollado esa habilidad. En los últimos 2 programas anteriores hemos estado estudiando acerca de la importancia que es desarrollar este tipo de habilidad. El conocimiento para el buen discernimiento sobre el estudio de la palabra de Dios. El santo libro de Dios está lleno de palabras que se usan como símbolos y que se deben de interpretar de manera literal, si es el contexto literal, y si no, de manera simbólica, si su contexto es lenguaje profético. O sea, que cada vez que leemos la Biblia y nos encontramos con esos capítulos que están llenos de palabras que a nuestro criterio normal son palabras sin sentido, porque a veces nosotros así nos parece, leemos la Biblia y pareciera que son palabras sin sentido. No encontramos ni por dónde, ni para qué, ni cuándo, o sea, entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. O sea, y el problema no es de la palabra de Dios, el problema es que si está ahí, si Dios inspiró a sus santos profetas, es precisamente para eso, para que nosotros leamos y entendamos y guardemos lo que en este santo libro se registra. Y si nosotros no hemos desarrollado la habilidad, o sea, más bien, si nosotros no logramos entender, no logramos discernir, algo está fallando. Y no es de que el Espíritu Santo no esté haciendo bien su trabajo. Y no es de que la palabra de Dios esté fallando. Algo en nosotros está fallando. No estamos desarrollando esa habilidad de estudiar la palabra de Dios. Y créanme que la mayor parte de las profecías que los profetas recibieron están escritas en lenguaje simbólico. El Señor inspiró a sus santos profetas a escribirlas así para evitar que, en lenguaje simbólico, para que evitar que Satanás o sus agentes pudieran destruir la santa palabra de Dios en tiempos de persecución. Pero eso no sería ningún problema, porque Jesús prometió enviar al Consolador, que es el Espíritu Santo, y Él dijo, nos iba a decir y nos iba a mostrar y nos iba a hacer entender lo que la palabra de Dios quiere que entendamos. En este programa vamos a estudiar algunas de esas palabras que más se usan como símbolo en lenguaje profético. Son demasiadas las palabras que se encontramos en el libro, pero estamos básicamente estudiando lo más básico para que usted pueda ejercitar sus sentidos, su conocimiento, su mente, su corazón, y poder agarrar el hilo de lo que realmente Dios espera de nosotros. Muy bien, vamos a comenzar, mire bien, vamos a comenzar con una palabra. La palabra caballo. Esa palabra existe, está en la Biblia, y muchas veces nosotros nos encontramos con esa palabra y no sabemos ni qué, ni para qué, ni dónde, ni qué significa. Y nos perdemos en su contexto. Caballo, ¿qué significa? Yo les voy a decir lo que significa, pero también vamos a leer los versículos para que usted compruebe que realmente significa lo que yo les estoy diciendo. Mire, significa fuerza, significa potencia y poder, ya sea en el trabajo o sea en una batalla. Eso significa la palabra caballo. Ahora, ya se los dije, ahora vamos a verificar los versículos que confirman lo que les estoy diciendo, porque aquí no se trata de que simplemente porque yo les digo es que es así. No, yo no
tengo la razón en nada. Porque es que aquí no estamos hablando de mí, aquí estamos hablando de la palabra de Dios. Salmos 147, 10. Recuerde, estamos siguiendo la pista porque queremos saber qué representa en lenguaje simbólico la palabra caballo. Puede ser que en otras partes de la Biblia nos encontramos con la palabra caballo, pero que no está en lenguaje simbólico. Su contexto no es lenguaje simbólico, puede ser literal. Salmo 147, 10. Dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Fuerza del caballo. ¿Escuchó? Mire Proverbios. Proverbios 21, 31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Mire la palabra caballo relacionada con victoria. Y en el versículo de los Salmos, la palabra caballo relacionada con fuerza. ¿Cómo se relacionan esas dos palabras? Por eso es que la palabra caballo se usa como símbolo para los dos contextos, ya sea fuerza o sea victoria. Mire cómo nos lo dice Apocalipsis 6, versículos 1 y 2. Creo que nos explica un poco mejor. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Siguiente versículo. Y miré y he aquí un caballo blanco. Hágame a un lado el color. Vamos a enfocarnos en la palabra caballo. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. O sea, dijimos que la palabra caballo significa fuerza y victoria. O sea que este caballo tenía fuerza. Es por eso que en Apocalipsis 19:11 dice que el Señor Jesús, en Apocalipsis 19:11, dice que el Señor Jesús vendrá montado en un caballo blanco. Bueno, blanco significa pureza, más adelante lo vamos a ver, pero en este caso estamos estudiando la palabra caballo, que significa fuerza y victoria. Entonces dice, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. La palabra caballo representando fuerza y victoria y guerra, ¿verdad? Pelea. Ahora, Marcos 13:26, mire lo que dice. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. En Apocalipsis nos está diciendo que Jesús viene montado en un caballo. Y aquí nos está diciendo que viene con poder, porque la palabra caballo representa poder, fuerza y victoria. ¿Ok? Este es el contexto en lenguaje simbólico. Puede ser que en algunas ocasiones se encuentre, como dije antes, esta palabra con un contexto, en un contexto diferente. Puede ser literal. Ahora, vamos a la palabra dragón. ¿Qué significa la palabra dragón? Yo estoy seguro que esta palabra nos ha sacado canas verdes a muchos, sobre todo en las iglesias cristianas, evangélicas o pentecostales, o algo otras denominaciones. Esta palabra nos ha sacado canas verdes a muchos. Estamos leyendo la Biblia, queremos leer y nos topamos con esta palabra y no sabemos ni para dónde. Una de dos, o guardamos la Biblia porque ya nos enfadamos o nos saltamos la página. O simplemente cuando vamos a leer la Biblia nos vamos únicamente a los evangelios y no pasamos de ahí.
Mire lo que dice, ok, la palabra dragón significa Satanás. La palabra dragón representa a Satanás, pero no siempre. Puede ser que en algunos contextos la palabra dragón se esté usando como para hablar de un agente de Satanás. Falta que ver qué tipo de agente, ¿verdad? O a Satanás directamente o a un agente de Satanás que está actuando en lugar de Satanás o que está siendo usado por Satanás para manipular la historia o cambiar el rumbo de la historia de este mundo. Mire usted, Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? Contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, o sea, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, ¿verdad? Pero no prevalecieron. ¿Quiénes no prevalecieron? Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, para el dragón y sus ángeles. Y fue lanzado fuera, este es el versículo que nos interesa, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, la que engañó a Eva, ¿se recuerdan en Génesis? Que se llama ¿qué? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Aquí está el significado de lo que representa la palabra dragón. Aquí está hablando directamente de Satanás, pero fíjense, como les dije antes, que la palabra dragón en el contexto de Apocalipsis 12:7, versículos 7, 8 y 9, representa a Satanás. Pero si nos vamos a Ezequiel capítulo 29, versículo 3, mire usted, la palabra dragón está representando en este contexto al faraón. ¿Y el faraón es quién? Es un agente de Satanás. Vamos a leer el versículo. Mire, habla y di. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. De acuerdo a la mitología egipcia, el rey, el faraón, era considerado, se hacía llamar Dios en la tierra. Era un, si no mal recuerdo, le llamaban Horus vivos. Este no era Satanás, pero sí un agente de Satanás. Y como él, a través de la historia del mundo, hay muchas naciones que han actuado como agentes de Satanás. O sea que la palabra dragón simbólicamente en lenguaje profético significa a Satanás o a un agente de Satanás. Porque en Apocalipsis 13, versículos 1 y 2, hablando de la bestia que sube de la tierra, dice que en el versículo 2, y el dragón le dio su poder, ahí tenemos el versículo, y el dragón, versículo, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Fíjense bien, capítulo 13, versículos 1 y 2. Y grande autoridad. En este contexto, está hablando del antiguo imperio romano. Un agente de Satanás quien le heredó su poder y su trono, ¿a quién? A un sistema que le sucedió después de que el imperio romano cayó. Ya más o menos ustedes tienen una idea de lo que les estoy hablando. El imperio romano cae y hay un poder, hay un personaje que recibe ese poder y ese trono, ese dominio. Es por eso que a este sistema se hace llamar
Les voy a decir el nombre: Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Por qué es y romana? Porque recibe el poder y el trono heredado por el antiguo imperio romano, Roma imperial. Ahora, fíjense bien, el imperio romano, allí en Apocalipsis 13, está hablando no de Satanás, sino que está hablando de un agente de Satanás, es decir, un sistema que Satanás está usando para darle el rumbo que él quiere a la historia de este mundo. O sea que en pocas palabras, Satanás está moviendo los hilos y el imperio está haciendo lo que Satanás quiere que haga. Entonces, la palabra dragón está representando a Satanás o a un sistema, un agente de Satanás. Muy bien, ya estudiamos la palabra caballo y la palabra dragón. Ahora vamos a estudiar la palabra, mire usted, porque recuerden, no estamos viendo estudiando las palabras proféticas. Vamos a la palabra bestia. Bestia. ¿Qué significa la palabra bestia? La próxima vez que usted se encuentre la palabra bestia en la Biblia, usted ya va a saber, ¿verdad?, qué significa. Solo tiene que buscar el verdadero contexto, porque la palabra bestia también puede confundirse. Mire usted, significa gobierno o poder político mundial, es decir, un imperio. Daniel capítulo 7, versículo 17 dice lo que significa la palabra bestia. Estas cuatro grandes bestias, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Eso fue lo que el ángel le dijo a Daniel, explicándole el sueño, toda la visión que le había sido mostrada en el capítulo 7. Le dice en el versículo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Mire lo que nos dice el versículo 23. Y dijo así: la cuarta bestia será también ¿qué? Un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. En este caso se está refiriendo a Roma. Pero el punto es que la palabra bestia nos está describiendo un imperio mundial. Nos está describiendo un reino global, ¿verdad? Pero ojo, no es cualquier reino. Y yo creo que esto ya lo estudiamos en el programa anterior un poquito, ¿verdad? Cuando empezamos a estudiar Daniel 7. Pero son palabras tan importantes y que vale la pena saberlas bien, y por eso lo estoy repitiendo. Ahora, les decía, ojo, no es cualquier reino, porque a lo largo de la historia, desde Babilonia, han existido muchos grandes y pequeños reinos, y sin embargo la Biblia solo registra a Babilonia, a Medo-Persia, a Grecia, a Roma y actualmente a los Estados Unidos y al Vaticano como bestia. No estoy hablando específicamente de una persona o de un individuo, de alguien que está dentro de este sistema. Es decir, estoy hablando del sistema. ¿Por qué? Fíjese, les decía que Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, son los únicos reyes que bíblicamente se registran con el título de bestia. O sea que no es cualquier reino, no es cualquier nación. Solo ellos han sido
porque solo ellos han sido considerados poderes mundiales que han existido, o sea, que han dominado al mundo. Actualmente existen dos: Estados Unidos y el sistema papal. En otro programa vamos a estudiar por qué. El imperio de Babilonia gobernó al mundo desde el año 605 hasta el año 339. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Después le sucedió los medos y los persas, después le sucedió Grecia, después Roma y actualmente están los Estados Unidos. Eso es un tema de otro. Vamos a seguir con el tema que ahorita nos interesa, ¿verdad? Vemos que la palabra bestia significa gobierno o poder político religioso mundial. No es algo aislado en cierta zona geográfica, es mundial. Ahora bien, ya sabemos lo que significa la palabra bestia. Ahora vamos a estudiar lo que significa la palabra cordero. Esto está bien fácil. La gran mayoría sabe lo que representa la palabra cordero en la santa palabra de Dios. Pero quizá muy pocos relacionan esta palabra. Mire usted, significa Jesús. Cuando hablamos del cordero en la Biblia, creemos rápidamente nuestra mente nos conecta con Jesús. Pero no solo representa a Jesús, también representa el sacrificio de Jesús. Hay dos contextos diferentes. Y de esa pequeña diferencia depende el ritmo que depende hacia dónde vamos a dirigir la interpretación que le demos según lo que estemos leyendo. Juan capítulo 1 versículo 29, hablando de Juan el Bautista, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien fácil, todo el mundo sabe qué significa el Cordero. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue ¿qué? Sacrificada por nosotros. O sea, siempre que hablamos de sacrificio, relacionamos el sacrificio con Jesús, con el Cordero de Dios. Es por eso que la palabra Cordero representa a Jesús y a la vez representa el sacrificio de Jesús. ¿Ok? Ahora vamos con la palabra león. Palabra león. ¿Qué significa la palabra león? Yo espero que a usted que le interesa ir al reino de los cielos, yo espero que a usted que le interesa alcanzar la ciudadanía celestial y al igual que yo, está esperando la venida, la gloriosa venida de nuestro Señor, sabemos que para lograr eso tenemos que prepararnos, tenemos que estar activos, estudiando, escudriñando las Escrituras, porque el Señor Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas hay vida eterna. Y ya el salmista dijo también: lámpara es a mis pies que tu palabra. O sea, que si la santa palabra de Dios es tan importante para nuestra salvación,
es indispensable que nosotros podamos leer, pero también entender, no basta solo con leer, también entender lo que la palabra de Dios nos dice. Y como nos encontramos con el problema de que está escrita en lenguaje simbólico y por eso muchas veces no entendemos, entonces se hace necesario que nosotros, mire, tomemos nota. Porque yo tengo una mente bien olvidadiza. A mí se me olvidan los versículos de la Biblia. En el momentito pienso que no se me van a olvidar cuando los estoy escuchando, pero luego después entran a mi mente otras cosas, ya sea de trabajo, en la casa o cosas que debo de hacer, y el versículo que había memorizado se quedó a un lado. Así que vale la pena tomar nota. Yo espero que usted está tomando nota. Ahora, mire, la palabra león ya la estudiamos en el programa anterior, pero quiero hacer énfasis porque son palabras muy importantes que se estudian en Daniel y se estudian en Apocalipsis. ¿Qué significa? Significa imperio de Babilonia, específicamente, o también a un rey poderoso. En este caso, la palabra león representa tiene dos contextos. Vamos a ver el contexto donde representa al imperio de Babilonia. Jeremías capítulo 50, versículos 43 y 44. Mire usted. Oyó la noticia el rey, ¿de dónde? De Babilonia. Y sus manos se debilitaron, angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. Aquel rey que creía que su reino era invencible y no se conformó con hacer la cabeza de la estatua, sino que mandó a hacer una estatua completa, toda de oro. El profeta Jeremías, el Señor le está profetizando por medio del profeta Jeremías lo que va a suceder. Y mire el versículo 44. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada. ¿Por qué? Porque muy pronto le haré huir de ella, y el que yo escoja la encargaré, porque es semejante a mí. ¿Y quién me emplazará o quién será aquel pastor quien podrá resistirme? Mire, ok, pero el punto es, al inicio del versículo 44, estamos hablando de que aquí está hablando del rey Nabucodonosor, está hablando de lo que le va a suceder al imperio, se está profetizando que el imperio va a caer, pero mire usted cómo lo identifica. He aquí que como león, o sea que la palabra león puede, en este contexto, identifica al imperio romano o al rey Nabucodonosor, porque acuérdense que la palabra león es símbolo de un rey poderoso y símbolo del imperio de Babilonia. Ahora, en Daniel 7:4 dice que la primera bestia era como león. Si usted se va a los libros de historia o al internet y empieza a investigar en tantos libros que hay o en algunas de las enciclopedias sobre este tema, se va a dar cuenta de que en la época de Daniel el imperio que dominó al mundo era Babilonia. Y si la Biblia dice que era como león, significa que el león está representando, además de al rey poderoso, está representando al imperio. Porque dice, la primera bestia era como león, y era como león. Además tenía otras características, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso a diestra sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ok, entonces ya nos dimos cuenta que
la palabra león en lenguaje profético, en este contexto, está identificando también al imperio. Ahora, fíjense bien, como la palabra león representa también a un rey poderoso, es que a Jesús también se le llama, ¿cómo se le llama a Jesús? ¿Alguien sabe cómo se le llama a Jesús relacionado con la palabra león? El león de la tribu de Judá, porque como la palabra león representa a un rey poderoso, bajo el contexto en la época de Daniel se está refiriendo a un rey poderoso, en ese caso es Nabucodonosor, pero bajo este contexto, y ya lo vamos a leer en Apocalipsis capítulo 5, versículos del 1 al 5, se está refiriendo a Jesús. Vamos a leer la cita, mire usted. Apocalipsis capítulo 5, versículos del 1 al 5. El tiempo nos trae corriendo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo, dice Juan, él cuenta su historia, da su testimonio, y dice, y lloraba yo porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, y mucho menos de mirarlo. Versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí, ¿quién? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y de desatar sus 7 sellos. ¿Quién era digno? El león de la tribu de Judá. En este contexto, la palabra león nos está enseñando, se está refiriendo a Jesús mismo. ¿Por qué? Porque la palabra león, además de representar a Babilonia, también representa a un rey poderoso. ¿Y qué más rey poderoso que nuestro Señor Jesús? Dígame usted. También la palabra puede encontrarse en la Biblia representando a un león literal, ¿verdad? Eso lo hemos estudiado en otro programa, pero usted lo puede volver a leer. Ahora no lo vamos a leer porque queremos avanzar, ¿verdad? Hay mucho que hablar con relación a todo esto que estamos estudiando y nos va a tardar más tiempo y no logramos hoy. Vamos a tener que continuar el próximo sábado y creo que el siguiente para poder entender. Y eso estudiando únicamente lo básico. Pero si usted quiere ver la palabra león bajo un contexto también literal, váyase a Primera de Reyes capítulo 13, versículos 23 y 24 y allí lo va a encontrar. Muy bien, ahora veamos la palabra oso. En el libro de Daniel, todas estas palabras proféticas son parte del pasado. Pero eso no significa que sean menos importantes en este tiempo, porque en el libro de Apocalipsis, que escribió Juan, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, allá por el año 96 después de Cristo, dice que el Señor le mostró en el capítulo 1, del versículo del 1 al 3, las cosas que iban a suceder pronto, o sea, en el futuro. Y si estaban en el futuro, nos interesa conocerlas, nos interesa saberlas. ¿Por qué? Porque están para nuestro tiempo, en el tiempo del fin. Y si son para el tiempo del fin, nos interesa, es importante, necesario que nosotros podamos entender ese libro. Por eso estamos estudiando estas palabras, aunque están en Daniel, pero
se reflejan para el futuro. Luego en Apocalipsis nos vamos a volver a encontrar con estas palabras nuevamente. Ok, oso, poder destructivo, representa, eso significa, poder destructivo a los medos y a los persas. En Proverbios 28:15, mire lo que dice, aquí habla de león rugiente y oso hambriento. Ahí está la palabra oso. Impío sobre el pueblo pobre, o sea, pueblo débil. Es un impío que representa al pueblo pobre. Aquí está hablando de los dos imperios mundiales que iban a dominar al mundo y en especial a la nación de Israel en el tiempo del profeta Daniel. El león ya vimos que representa a Babilonia, y el oso a los medos y a los persas. ¿Cómo lo sabemos? Porque si usted se va al libro de historia, usted puede constatar esto que les estoy diciendo. Además de que Daniel 7:5 nos dice, y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, como les decía, si nos vamos a buscar o a investigar en la historia, nos damos cuenta que el segundo imperio que dominó al mundo después de Babilonia fue el imperio medo-persa. O sea que después del león fue el oso, simbólicamente hablando. Ahora fíjense, el versículo 5, que es el que estamos leyendo, sigue diciendo, de la cual... El versículo 5 sigue diciendo, no solo que el oso representa a los medos y persas, sino hay otras características en este versículo que también son muy significativas y que vale la pena estudiar para poder entender. Dice, la cual, está hablando de la bestia que parece oso o que es oso, ¿verdad? Que tiene apariencia de oso, y se alzaba de un costado más que del otro. Voy a tratar así de manera rápido, medio explicar esto, espero lo entiendan, ¿verdad? Mucha atención, por favor. En este estudio estamos estudiando algunas palabras claves para entender la profecía, pero en realidad en la profecía encontramos muchos detalles importantes que también debemos entender. Detalles que a medida usted vaya avanzando en la comprensión de las profecías, también va a ir entendiendo, y este es uno de ellos. ¿Por qué? Porque el oso, que representa a los medos persas, se alzaba de un costado más que el otro. O sea que al caminar, como que tenía una pata más larga que otra, y diríamos en El Salvador, patojeaba. O diríamos renqueaba, ¿verdad? Ok. Y es que para poder vencer a Babilonia, que era un poder muy poderoso, dos reinos se tuvieron que coalicionar. Dos reinos tuvieron que unir sus fuerzas para poder vencer a Babilonia. Y esos reinos fueron los medos, un reino, y los persas. Por eso es que el imperio se llama Medo-Persa. Fíjese bien, no estamos, otra vez les digo, no estamos estudiando la profecía en sí, sino nos interesan los símbolos para poder desarrollar la habilidad de poder entender el resto de profecías. Porque los mismos símbolos que se usan en unas, se usan también en las otras. ¿Ok? Es por eso que la profecía dice que el oso se alzaba más de un costado que del otro. Daniel, cuando le fue presentada la visión, dice que el oso al caminar cojeaba, ¿verdad? Ahora, y tenía en su boca, fíjese bien, otra característica que nos muestra el versículo 5. Tenía en su boca 3 costillas entre los dientes.
Y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Como dijimos en el libro de de los Salmos, que representaba también el oso, representaba poder destructor. Eso lo vimos hace un momento. Entonces, esas 3 costillas que tenía entre sus dientes representan a los 3 reinos más importantes, a los 3 reinos más fuertes que tuvo que vencer para poder llegar a tener el dominio mundial, para poder dominar al mundo, para poder alcanzar, bíblicamente hablando, el título de bestia. Esas 3 costillas son, según los historiadores, Lidia, Babilonia y Egipto. Pero recuerden que en este estudio estamos estudiando únicamente las palabras símbolos principales. Lo repito a cada rato para que no nos vayamos a confundir. Estos detalles son muy importantes, pero solo los estamos haciendo mención para poder entender lo que estamos estudiando, o para, ¿cómo les diré?, para poder darle una explicación más amplia y que sea más fácil de entender, ¿verdad? Y pues no se pueden dejar de lado ya cuando se está estudiando. Muy bien. Seguimos con la palabra leopardo. Mire, esta palabra nos vamos a entretener un poquito aquí. Posiblemente no vamos a alcanzar a estudiar totalmente esta palabra porque tiene un contexto bien amplio este versículo, el versículo 6 del capítulo 7 de Daniel. Así es que si nos quedamos a mitad, el Señor seguramente nos va a bendecir con el siguiente sábado y que podamos seguir estudiando. Mire usted. Versículo 6 del capítulo 7 de Daniel. Después de esto miré aquí otra bestia, ¿verdad? Otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Esta bestia tiene, aparte de la palabra leopardo que nos interesa, también tiene 2 características más. Me gustaría explicarla para poder entenderla mejor. La historia nos confirma que el tercer imperio mundial que dominó al mundo entero fue el imperio de Grecia, el imperio griego. Su rey era Alejandro Magno. Por tanto, el leopardo, en lenguaje profético, representa al imperio de Grecia. Es la tercera bestia que Daniel vio en la visión de Apocalipsis 7. Ahora, en este versículo también encontramos, como les mencioné, las otras 2 características, ¿verdad? El leopardo tenía 4 alas de ave y también tenía 4 cabezas. ¿Se recuerdan ustedes lo que significan las 2 alas de águila que tenía el león que representaba a Babilonia? En el programa anterior estudiamos de que esas 2 alas representaban la rapidez con la que el imperio de Babilonia conquistó al mundo. De hecho mencionábamos que dominó 120 naciones en tan solo 24 años. Eso representan las 2 águilas, las 2 alas de águila. Ahora, fíjense, a diferencia del león que tenía 2 alas, el leopardo que representa a Grecia tiene 4, ya no son 2, son 4 alas. El doble de lo que tenía el león. Esto se traduce en que el león se tardó 24 años para conquistar el mundo,
120 naciones, mientras que el leopardo se tardó 12. Era el doble de rápido. Porque si el león tenía solo 2 alas, el leopardo tiene 4. Se tardó 12 años en conquistar al mundo, 160 naciones, todo el mundo conocido en esa época. Ahora, para poder entender lo que representan las 4 cabezas que tiene el leopardo, vamos a estudiar lo que significa la palabra cabezas en lenguaje profético. Cabeza significa, se lo voy a dar y vamos a leer el versículo, no nos va a alcanzar el tiempo, se los dije con anticipación, el próximo sábado no se pierda este programa para que podamos agarrar el hilo nuevamente de lo que estamos estudiando. Se lo recomiendo, se lo garantizo, para que verdaderamente la palabra se cumpla en usted, lo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Recuerde lo que Jesús dijo, estudiad, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas hay vida eterna. Cabeza significa dirigente, gobernantes o poderes civiles, alguien que dirige. Eso significa Apocalipsis 17, 9, capítulo 17, versículo 9 y 10. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, pero también son 7 reyes. O sea que la palabra cabeza significan esas 2 cosas, ¿verdad? Nos vamos a ir por la palabra reyes. Entonces, si la palabra cabeza significa reyes o dirigentes civiles, es que cuando Alejandro Magno muere, el reino de Alejandro Magno, que había conquistado al mundo, se divide en 4 partes. Sus 4 generales se dividen el imperio porque Alejandro no tenía heredero. Son Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. Hasta aquí nos alcanzó el tiempo, tristemente, pero primero el Señor nos va a proporcionar una nueva oportunidad el próximo sábado de poder estudiar lo que estamos estudiando. Es una herramienta muy indispensable para poder entender en su verdadero contexto lo que la santa palabra de Dios nos quiere enseñar, y nos evitemos de andar especulando, creyendo que tenemos el espíritu de la profecía, soñando por aquí, por allá, inventando cosas como alguien me dijo la semana pasada que saque su dinero del banco, me dijo, porque el Señor me ha dicho, yo tengo el espíritu de la profecía, y el Señor me ha dicho que sáquelo porque lo va a perder. O sea, si queremos tener el espíritu de la profecía, desarrollemos esta habilidad de estudiar los verdaderos capítulos proféticos, las verdaderas profecías que el Señor nos ha dado en sus libros proféticos por excelencia. Vamos a dar gracias a Dios, mis queridos hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por todo lo que tú nos muestras, porque tu misericordia se hace sentir a través de la interpretación que tú mismo nos das en cuanto a la lectura y al estudio de tu santa palabra. Señor del cielo, gracias porque para nosotros es una bendición, gracias porque para nosotros es algo muy especial el que tú tomes a bien, por medio de tu Espíritu Santo, darnos el conocimiento y el entendimiento de poder discernir en lo que tu palabra fue. Tú nos dices a través de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre.
puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo. Solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia, y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro, y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia, convencidos que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin.